enseñanza que tenemos para el día de hoy se titula Los dones espirituales. Muchas veces hemos oído hablar sobre los dones espirituales, pero ¿cuáles son esos dones espirituales? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar precisamente con la palabra de Dios, para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Nos dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es lo mismo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos está clasificando tres partes fundamentales de lo que tiene que ver con los dones. Primero que todo, los dones en sí mismos. Segundo, el ministerio para aplicar esos dones y las operaciones que se hacen a través de esos dones. Entonces, ¿cuáles son los dones? Los dones, pues, son, como ya dijimos, son las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Es para el bien de los demás. Nunca los dones son para el bien nuestro, pero podría reflejarse también el bien nuestro, para el bien nuestro. Pero básicamente es para el bien de toda la iglesia. Los dones son aquellos que recibimos de parte de Dios para capacitar al pueblo de Dios para realizar la obra de Dios y edificar la iglesia. Así nos dice Efesios 4:12, nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero estos dones los podríamos clasificar en tres grupos, básicamente: el don de sabiduría, de conocimiento y de fe. Eso es básicamente lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos dones? ¿Qué significa la sabiduría? Es la conducta prudente que nosotros podemos realizar, que tiene que ver con el dominio propio o la templanza, y eso solamente es fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Cuando tenemos esa templanza para no hacer lo indebido ante los ojos de Dios, y que al final, si Dios lo está prohibiendo, es porque nos perjudica más a nosotros si cedemos a esa actitud. Santiago capítulo 1 verso 5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si no tenemos sabiduría para podernos controlar, porque cedemos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, nos dejamos llevar y caemos en pecado, pues lo mejor es que le pidamos sabiduría a Dios, que Él nos dé esa sabiduría para que podamos tener dominio propio, o esa templanza que solamente es fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y si no tenemos esa templanza, ese dominio propio, esa conducta prudente, pidámosela a Dios en oración, y Él nos la dará abundantemente y sin reproche, que es lo más importante. También el don que Dios nos da es el conocimiento que tenemos del entendimiento de la palabra de Dios, esa inteligencia o esa razón natural que solamente la podemos obtener los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Por eso Jeremías 24:7 nos dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré para ellos por Dios, porque se volverán a mí con todo su corazón. Pero la única forma que nosotros podamos tener entendimiento de la palabra de Dios es que hayamos experimentado el nuevo nacimiento, porque toda la escritura es espiritual, y solamente podemos entender la escritura a través de haber experimentado el nuevo nacimiento, porque nosotros hemos nacido materialmente, y así conocemos todas las cosas desde el punto de vista material. Pero para conocer las cosas espirituales que son reveladas a través de la palabra de Dios, tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento nos va a llevar al conocimiento, al entendimiento, o esa inteligencia que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, el cual nos la dará sin reproche en todo el que se la pida. El conocimiento de la palabra, y viene a raíz de tener un nuevo corazón en Cristo Jesús. Y también otro don que podemos tener a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros es la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe, muchos igualan la fe con el deseo. Dicen que tienen fe porque tienen un deseo de terminar algo, de comenzar algo, o de conseguir alguna cosa material. Pero la Biblia nos enseña que la fe va mucho más allá de un deseo. La fe es tener confianza en su palabra, que las promesas que tiene la palabra se van a cumplir en cada uno de nosotros. Por eso en 1 Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, no conforme a nuestros deseos. O sea, si pedimos algo que esté en consonancia con la palabra de Dios, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces vemos que los dones básicamente son tres: el de sabiduría, el de conocimiento y el de fe.
Vamos a seguir más adelante y hay una cosa que la Biblia nos enseña también que tienen que ver con los dones. Pero por lo pronto vamos a centrarnos en 3 clases de dones. El de sabiduría, el de conocimiento y el de la fe. Pero la Biblia también nos habla de los ministerios. Como ya leímos en el libro de 1 Corintios 12, verso 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles son esos ministerios que la Biblia nos habla? Son las formas de administrar los dones que Dios nos ha dado, o sea, los oficios que Dios establece a través de su palabra. Básicamente los ministerios son 5, son los de apóstol, profeta, tenemos el de evangelista, el de pastor y por último tenemos el de maestro. ¿Cuál es el don del apóstol? El apóstol eran las personas que gozaban de gran respeto porque traían los cimientos o las bases, los fundamentos de la doctrina cristiana. Gozaban de gran respeto, eran los jefes superiores de la iglesia primitiva y depositarios directos de la tradición cristiana. Eso eran los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿verdad? Y gozaban de gran respeto. ¿Quién eran los profetas? Los que hablaban la verdad de Dios. En Miqueas 18:13 nos dice, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. O sea, el profeta es aquella persona que habla conforme a las palabras de Dios, lo que Dios le pone en su corazón, eso habla. Pero sabemos que Dios ahora mismo sigue hablando, pero la profecía más inerrante que nosotros tenemos es su propia palabra, la palabra que ya está escrita por inspiración de Dios en los profetas y apóstoles que le escribieron, todas las personas que participaron en la escritura de la palabra de Dios, que fueron aproximadamente 40 personas en un lazo de muchos siglos que se dio, y vemos que existe coherencia en toda la palabra de Dios, lo que nos indica que hubo una inspiración, un factor común en todos estos hombres que escribieron, a pesar que escribieron en diferentes épocas, tenían diferentes profesiones, diferentes culturas, ninguno se contradice, todos tienen un factor común que es Cristo Jesús, porque toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis nos habla de Cristo Jesús. Entonces vemos que 2 de los ministerios son el apóstol y el profeta. También encontramos el evangelista. ¿Cuál es el evangelista? Se podríamos decir que evangelista es un mensajero de buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo se identifica como un mensajero, como un evangelista. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces vemos que evangelista, podríamos decir que es un mensajero de buenas nuevas. ¿Cuál es el pastor? Pastor es el que cuida el rebaño, y por excelencia, el que cuida el rebaño es nuestro Señor Jesucristo, el pastor por excelencia, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que cuida el rebaño que Dios le entregó. Y también alimenta y pastorea a las ovejas. Ese es el hijo del dueño de las ovejas. Pero también hay unos pastores asalariados. ¿Cuáles son esos pastores asalariados? Esos que cuando ven el peligro dejan a las ovejas quietas. Así lo dice Juan capítulo 10, verso 13. Dice, así que el asalariado, o sea, el pastor asalariado, cuando ve el peligro, huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mientras que nuestro Señor Jesucristo da la vida por sus ovejas. Ese es el verdadero pastor. Y el pastor asalariado es aquel que huye cuando ve el peligro, el asalariado, y que solamente le interesa es alimentarse de las ovejas, trasquilan a las ovejas. Entonces la Biblia nos está hablando de esos malos pastores, pastores asalariados que se dedican a trasquilar a las ovejas, alimentarse de ellas, pero nunca a cuidarlas ni enseñarles la verdadera palabra, alimentarlas menos. La única forma de alimentar bien a las ovejas es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro refrigerio, el que nos enseña a seguir adelante. Entonces vemos que el verdadero pastor es aquel que alimenta y pastorea a las ovejas. El falso pastor es aquel que se alimenta de las ovejas, trasquila a las ovejas y que cuando ve el peligro, pues deja a las ovejas quietas, las abandona. Entonces, y el maestro es aquella persona que enseña la palabra basado en la misma palabra, sin dogma, porque a veces hay muchas personas que enseñan la palabra de Dios pero partiendo de dogma. Cuando tienen una idea centrada en algo, una verdad inerrante para ellos, buscan cualquier fundamento bíblico, cualquier versículo bíblico para fundamentar sus dogmas. No, el verdadero maestro se basa sus enseñanzas en su palabra, aunque inicialmente vaya en contravía a lo que esa persona piensa, porque quien tiene la verdad siempre será la palabra, no nosotros.
Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que dejar atrás los dogmas para dejarnos guiar por ella. Ese es el verdadero maestro, el que se deja guiar por la palabra, el que enseña basado siempre en la palabra y deja a un lado los dogmas, las creencias o las interpretaciones personales que tenga de la palabra de Dios. Por otro lado, vemos la diversidad de operaciones, porque así nos lo dice 1 Corintios capítulo 12, verso 6, que nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Cuáles son esas operaciones que hacen precisamente los ministros de Dios? Las operaciones las realiza Dios directamente a través de esas personas y tienen que ver con el resultado de administrar el don que Dios ha impartido. Se dieron para acreditar la doctrina cristiana. Esas operaciones las tuvo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, y todos sus discípulos, los apóstoles. Eran esas señales que demostraban que venían de parte de Dios. O sea, esas señales eran manifestaciones que se dieron durante el ministerio de Cristo y de los apóstoles y sus apóstoles para confirmar como verdaderos mensajeros del Evangelio. Esas señales que hacía nuestro Señor Jesucristo era porque todo lo que Él dijera tenía que suceder, porque no era indicativo de que era un falso profeta. En Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Pero aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién? A los judíos, y más exactamente a sus apóstoles. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales eran para demostrar a los judíos y a los incrédulos que estas personas, o sea, que los apóstoles y todos los que instruían los apóstoles hablaban en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos dijeran tenía que demostrarse. Primero que todo partamos de que nuestro Señor Jesucristo hacía señales que demostraban que hablaban en nombre de Dios. Y si no sucedía esto, que las señales que Él hacía se daban a entender, podían matarlo. Así decía en Deuteronomio 18:20, que habla precisamente de que la forma de verificar la veracidad de los profetas. En Deuteronomio 18:20 nos dice, el profeta que tuviere presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y fíjense ustedes lo que sigue diciendo. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Entonces sigue diciendo el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que si el profeta que era enviado por Dios, que estaba hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que él hiciere o dijere tenía que cumplirse, porque si no se cumplía era presunción que hablaba solamente en su nombre. Por eso vemos que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que él decía se cumplía. Maldecía la higuera inmediatamente la higuera se secaba. Ponía las manos sobre el enfermo y esto inmediatamente sanaba. No era que si de pronto, después, no, sanaba inmediatamente. Cuando alzaba la mano y le decía al mar, calla, enseguida el mar enmudecía, se calmaba el mar inmediatamente. Sinónimo de que venían de parte de Dios, demostraban que era el profeta que se hablaba en Deuteronomio 18:20. Y esta era la óptica que tenían los judíos y los fariseos, más exactamente los fariseos, para identificar cuál era el falso profeta. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les dio esa autoridad también a sus apóstoles, para que todo lo que ellos hicieran o dijeren se cumpliera. Así nos lo dice, y oraban también los profetas en ese momento igual. En Hechos 4:29 nos dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede, porque habían amenazas contra estas personas porque los señalaban de falsos profetas. Entonces decía, mira Señor sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo ya los había ungido para que todo lo que ellos dijeren o hicieran se cumpliera inmediatamente, se hiciera, para demostrar a los judíos y a todos los incrédulos que hablaban en el nombre de Dios. En la actualidad los creyentes no necesitamos ver las señales para creer. Los que necesitan ver señales para creer son los incrédulos. Nosotros necesitamos es creer para ver. Pero no necesitamos señales, o sea, señales para creer en nuestro Señor Jesucristo. No. Por eso lo dice 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales
Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿qué somos nosotros? La iglesia, predicamos a Cristo crucificado, o sea que no predicamos sobre señales y estamos pendientes de señales. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que en la actualidad los verdaderos creyentes no buscan señales, buscan es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da luz de a quién tenemos que seguir nosotros. La palabra de Dios es locura para aquellas personas incrédulas. Y también, sobre todo, pero para nosotros que somos los llamados, ya sean judíos o griegos, o sea, gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, nosotros los verdaderos creyentes no necesitamos ver señales para creer en la palabra de Dios. Sabemos que esta palabra es de Dios y creemos en ella, a pesar que no veamos las señales que nosotros esperamos, porque muchas veces las señales están motivadas por nuestras propias creencias, nuestras propias necesidades, nuestras propias intereses personales. Podríamos decir entonces que los dones son manifestaciones del Espíritu, que es para el bien de los demás, nunca para nosotros. Los dones no son para ser usados para nosotros. Son esas capacidades, el carisma o favor que Dios nos ha dado y son sobrenaturales para nosotros. ¿Por qué son sobrenaturales? Porque van más allá de lo que cualquier persona podría hacer si no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Esa paz que solamente podemos obtener nosotros cuando Cristo vive en nosotros. Esa paz que nos da el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Una paz que el mundo no puede entender. Así nos dice 1 Corintios 12:8, cuando nos dice, porque a este es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu. Entonces vemos aquí que son los dones, básicamente son tres, que son el espíritu de ciencia y el espíritu de sabiduría y el espíritu de fe y la fe que podemos tener nosotros en un momento dado, que solamente lo tenemos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuáles son los ministerios? Los instrumentos de Dios para perfeccionar a la iglesia. Básicamente son 5 grupos, ¿verdad? Y ya los vimos. ¿Cuáles son esos 5 grupos? Las formas de vestir, de servir. Lo que primero nos servían a nosotros para conocer los fundamentos de la iglesia, que eran los apóstoles, los profetas, primero que todos los pastores. Es el término cálido y encantador para un líder y parece ser un término general que aquellos que con responsabilidades de líderes como obispos o ancianos. Mientras que los maestros brindan enseñanza o capacitación en un contexto de la palabra de Dios, dentro del contexto de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿existen profetas en la actualidad? Sí, existen profetas, pero falsos. Así nos lo dice Mateo 24:24, que nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales. Fíjense ustedes que los verdaderos profetas hicieron señales en la época de nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos viviendo ahora, los falsos profetas harán señales, pero señales engañadoras. Así dice Mateo 24:24, cuando nos dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso, que nosotros no nos basamos en señales, en sanidades, milagros, don de lengua, ya eso pasó. Estamos en la nueva época, en la nueva época que es solamente los líderes actuales, que son los pastores y los maestros. ¿Y cuáles son las operaciones que se hacían a través de estos líderes? Estas enseñanzas, estas formas de servir, eran las actividades, señales externas para la iglesia de Corinto, tales como la sanidad, los milagros, las profecías, el discernimiento, los géneros de lengua, la interpretación de lengua. Eran señales que se hacían en las iglesias de Corintio por el poder de Dios, que no fueron renovadas para la iglesia en la actualidad. Cristo y los apóstoles curaban a todos. Ellos no era que ponían la mano sobre alguien para que se curara y de pronto se curaba. No, al que le ponían la mano para curarlo, se curaba. Entonces vemos que esa actividad de sanaciones no está ahora mismo, porque ahí vemos muchos falsos profetas que andan sanando a las personas, pero si la persona no se sana es porque dice, porque tú no tienes fe. Entonces por ahí la embarajan. Pero los verdaderos profetas, al que ellos le ponían la mano para sanarlo, lo sanaban inmediatamente. O sea, que curaban a todos los que ellos le ponían la mano. Esas sanidades, milagros, profecía, discernimiento, género de lengua, interpretación de lengua, la hacían precisamente los anteriores profetas.
los verdaderos profetas, los profetas bíblicos. Y dice 1 Corintios 12:9, dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eso se refería a la iglesia de Corintios. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Estas actividades que realizaban estos ministros del Señor, tales como los apóstoles, profetas y evangelistas, eran para la iglesia de Corinto. En la actualidad vemos que eso no funciona en la actualidad porque ya no buscamos a Cristo por las señales, sino por su palabra. La revelación de su palabra es la que nos enseña a nosotros. La doctrina del continuismo, que dice que los dones todavía se siguen ejerciendo por la iglesia, o sea, sobre los dones de sanaciones y estos dones que se ejercían en la iglesia de Corinto, existen dos clases de doctrina. Hay una doctrina que es el continuismo, que dice que todavía siguen ejerciendo, y otra doctrina que dice el sensacionalismo, que dice que esos dones, esas interpretaciones de lengua, esas sanidades, esos dones de profecía, los milagros, discernimiento, los géneros de lengua, la interpretación de lengua, eso era para la iglesia de Corinto y que ahora ya no se está, ya dejaron de funcionar. Si aún existieren esos señales, pues no necesitaríamos que las personas, los misioneros que van a otros países estudiaran lenguas, ¿verdad? Porque simplemente el Espíritu les revelaría el don de lengua y podrían ellos llegar y enseñar la palabra de Dios sin necesidad de estudiar lenguaje, porque el Señor les revelaría nuevas lenguas. Pero vemos que eso no funciona. Los misioneros que van a otros países tienen que estudiar lenguas extranjeras para poder predicar en ese país. Y por otro lado, si los dones de sanación todavía estuvieran funcionando, cuando oráramos por los enfermos, todos sanarían, no algunos, porque sabemos que Dios sigue sanando, pero Dios no necesita la intervención del hombre, ni que el hombre intervenga para que Dios sane. Dios puede sanar y Dios sigue sanando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que hizo en la antigüedad los sigue haciendo, pero ya no necesita la intermediación del hombre para demostrar la veracidad de la Escritura. Ya la veracidad de la Escritura ya está demostrada. Por lo tanto, las señales y prodigios y portentos que nosotros buscamos, debemos buscarlos con base en la palabra de Dios, no buscando milagros sensacionalistas. Entonces, las señales que se hacían en la anterioridad era para probar la veracidad de la Escritura. La veracidad de la Escritura ya está probada, por lo consiguiente ya no se necesitan esas señales. Ahora tenemos que predicar, tenemos que procurar lo mejor. Y 1 Corintios 12:31 nos dice qué es lo que tenemos que buscar nosotros en la actualidad. Dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y en el capítulo 13, verso 13, 1 Corintios nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces tenemos que buscar el amor de Dios y compartir ese amor que tenemos hacia Dios con los demás hermanos. Y ese es el mejor don que nosotros podemos buscar, el amor. Así que tengamos cuidado, que las señales son para los incrédulos. Para nosotros es la palabra de Dios la mejor señal que podemos tener de que la palabra de Dios es inerrante. Por eso en Marcos 13:22 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún los escogidos. Mas vosotros mirad, ya os lo he dicho antes, o sea que tenemos percibido, que tenemos atentos, que esas señales que se dan en la actualidad son falsas señales, que la verdadera señal que nosotros podemos tener de la revelación de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Ya no buscamos a Cristo por las señales, sino que lo buscamos por lo que Él es a través de la palabra de Dios. Para concluir, podríamos decir entonces que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y la que mejor manifestación de esos dones son la sabiduría, el conocimiento y la fe que podemos tener con respecto a las promesas de Cristo Jesús. Que podamos tener la confianza y la certeza que esas promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Así no veamos las señales. Y esa es la mejor experiencia que podemos tener en Cristo Jesús. La sabiduría que podemos tener nosotros a través de los dones es la conducta prudente, el dominio, la templanza para no ceder a las tentaciones de la carne. Ese es un don que solamente proviene del Espíritu Santo. Y el conocimiento, esa inteligencia o razonamiento para poder entender la palabra de Dios, que es espiritual, solamente la podemos adquirir a través del nuevo nacimiento en Dios. Y saber que la fe es la confianza en su palabra, no es
simplemente el que se cumplan mis deseos materiales o egoístas, sino confianza en el cumplimiento de su palabra. Porque esta es la confianza que nosotros tenemos, que si pedimos cualquier cosa a Dios conforme a su palabra, podemos tener la certeza de que se va a cumplir, pero que todo esté conforme a sus palabras, no a nuestras necesidades materiales que muchas veces son egoístas. Señor, sáname, Señor, cúrame. Y podría ser bueno que nos sane, ¿verdad? Que nos cure, que nos prospere, pero ¿será eso lo que el Señor quiere de nosotros al final? Dios quiere darnos la salvación y vida eterna. Las demás son añadiduras y tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas demás cosas, sanidades, prosperidad, eso viene por añadidura de la mano de Dios, y a quien Él quiera se las da. Entonces tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, y que los dones espirituales son precisamente para prepararnos y preparar a la iglesia, darle los cimientos a la iglesia para capacitar al pueblo de Dios, para realizar la obra de Dios, para edificar la iglesia y perfeccionar a todos los santos. Ese es el fundamento de los dones que Dios nos ha dado. No nos dejemos engañar por esos falsos apóstoles o profetas que vienen llenos de señales engañosas, que podrían engañar inclusive hasta los escogidos. Así que estemos apercibidos y busquemos más bien la manifestación del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra, no buscando las señales, no buscando iglesias donde se den más sanidades, portentos, milagros, prodigios. No, busquemos la verdadera palabra, lo que esté conforme a su palabra. Y eso es lo más importante de todo, que esas operaciones, esas actividades externas ya cesaron para la iglesia. Que tenemos que buscar es a Cristo, como Él nos enseñó, que es a través de su palabra. Así que tengamos cuidado que las señales de portentos, milagros, prodigios solamente son para los incrédulos, pues los creyentes solamente basan su creencia en la misma palabra de Dios, no en las señales. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesores y, lo más importante, que la pongan por obra.